El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 4, en los versículos del 14 al 30. Y la palabra de Dios dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, es un motivo de enorme alegría congregarnos una vez más en torno a la palabra de Dios, para lo cual les invito a mantener nuestras Biblias abiertas en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, los versículos 14 al 30. Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 30. Se dice que la belleza está en los ojos de quien mira, aunque es evidente que cada quien puede tener su propio ideal de belleza, y de allí la fábula de la mamá cuervo. Pero la belleza no solo está en los ojos, está también en los demás sentidos. Helen Hanff, una escritora norteamericana, dice en una de sus obras: es una tiendita antigua y encantadora que parece salida de las páginas de una novela. Te encantará cuando la veas. Dentro está oscuro, hueles los libros antes de poder verlos. Es un olor de lo más agradable, no soy capaz de describirlo, pues es una combinación de moho, de polvo y de vejez. Aunque este aroma resulte agradable a los que aman a los libros antiguos, no estoy seguro que un asmático piense lo mismo. No creo que un alérgico al polvo o al moho diga que este aroma es de lo más agradable. En su sermón a la sinagoga de Nazaret, el Señor Jesús habló del año agradable o del año favorable del Señor. En el marco de Isaías 61, 1 y 2, ambos términos se usan de manera intercambiable, pero no en nuestro idioma. En su sentido coloquial,
Agradable y favorable no significan exactamente lo mismo. Agradable es lo que agrada, favorable lo que favorece, pero la experiencia nos enseña que hay alimentos y medicamentos que nos favorecen, pero no necesariamente son agradables. Así que, ¿cómo debe ser algo para ser calificado como favorable o agradable? En el sentido propiamente bíblico, el año agradable del Señor es un tiempo del favor divino, el tiempo de la gracia, aunque no precisamente un tiempo color de rosa. Les invito a considerar las dimensiones de este tiempo. Estamos hablando del año agradable del Señor y el texto nos enseña en primer lugar que es un tiempo de expectación. Empezando por las definiciones, agradable, el adjetivo hebreo ratzón, es un término que proviene de una raíz que significa buena voluntad, agrado, deseo, favor, etc. Define básicamente el favor que un superior prodiga a un subordinado, pero en Isaías 61, del 1 al 2, sirve el tiempo cuando todas las bendiciones del pacto vendrán sobre el pueblo. El Señor Jesús apeló al cumplimiento de dicha promesa en su escueto sermón en la sinagoga de Nazaret. Lucas narra la visita del maestro al lugar cuando habría transcurrido más o menos 1 año y medio del inicio de su ministerio. El maestro era bien conocido en las ciudades vecinas, pero Lucas no da detalles de esta etapa de su ministerio. Simplemente se centra en el llamado ministerio galileo. Nazaret fue la población a donde, después de su exilio, José fue a vecindarse con su familia, pues aunque Herodes el Grande había muerto, José seguía temiendo a la descendencia de Herodes, según nos dice Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23. En esta población creció el Señor, razón por la cual fue llegado a conocer como Jesús de Nazaret. Cuando el Señor llegó a Nazaret, llegó precedido de una fama que generó expectación en sus compatriotas. Marcos narra el impacto de su enseñanza y obras, diciendo: cuando llegó el sábado, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados, dice el capítulo 6, versículos 2 al 4 de este evangelio. Ni Lucas ni Marcos explican las razones de la volatilidad emocional de los congregantes de la sinagoga de Nazaret. No dicen por qué pasaron de la admiración a la contrariedad, pero es obvio que esta se derivó de su decepción al no ver al Señor haciendo lo que se suponía debía hacer. En otras palabras, estaban decepcionados porque esperaban ver, entre comillas, a uno de los suyos haciendo una demostración de poder. Lucas lo insinúa en las palabras del maestro. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es evidente que el Señor Jesús conocía muy bien a sus vecinos porque le citó uno de sus propios refranes. El Señor rebatió la suposición de que Nazaret debía tener un derecho especial sobre él. En pocas palabras, con su actitud, sus compatriotas le estaban diciendo: se nos ha informado de milagros que ha realizado en Capernaum. ¿Y nosotros qué? Obviamente, la reticencia del Señor a realizar milagros no se debía a falta de fe de alguno de ellos. Mateo 13:54 y Marcos 6:2 demuestran que los nazarenos creían que efectivamente había realizado dichos prodigios en otras partes. Lo que no creerían en todo caso es que por medio de alguien a quien también conocían o creían conocer, se estuviera cumpliendo la profecía de Isaías 61. A nivel popular, el Señor parecía llenar las expectativas mesiánicas de su tiempo. Tras el milagro de la alimentación de los 5,000, el Señor vio que la multitud quería hacerlo rey, según Juan capítulo 6, pero para el Señor este reino terrenal representaba una tentación del diablo, oferta que ya había rechazado en el relato de la tentación. Pero en el círculo de los líderes religiosos, el Señor se topó con una actitud contradictoria.
los mismos que le pedían señal del cielo, fueron los que descalificaron sus señales atribuyéndolas al ocultismo. Dijimos al principio que el año agradable del Señor es un tiempo de expectación. Por expectación se entiende ansiedad, inquietud u otra emoción intensa que produce la espera de una cosa de interés o curiosidad, en especial cuando son muchos los que la esperan. ¿Qué nos depara el fin de la pandemia? Nuestra expectación es la expectación de la fe, de la que el autor del Epístola a los Hebreos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es necesario entender que esa fe es una fe que actúa pacientemente mientras cree. Comentando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, Juan Calvino dijo: cualquiera que haya comenzado este capítulo afirmando es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, imprudentemente lo desligó de su contexto, porque el objeto del autor era probar que la paciencia es necesaria. El autor citó el testimonio de Habacuc, el cual afirma que el justo vive por la fe, y ahora demuestra que la fe no puede separarse de la paciencia. No alcanzaremos la meta de la salvación sin paciencia, pues el profeta declara que el justo vive por fe, pero la fe nos dirige a las cosas que todavía están lejos y que aún no disfrutamos. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del año agradable del Señor y es, según el texto, un año de proclamación. El año agradable del Señor es tiempo de buenas nuevas. El relato es muy descriptivo. Dice que el Señor acudió a Nazaret y concretamente a la sinagoga según su costumbre, es decir, de acuerdo a su práctica como judío fiel. Es admirable que, siendo quien era, dotado de una autoconciencia mesiánica desde la misma infancia, no tenía reparo en congregarse en la sinagoga y escuchar a individuos menos doctos que él para enseñar. Acudía a la sinagoga como un judío fiel, aun cuando escuchaba la enseñanza de vecinos poco instruidos. Lamentablemente no siempre es así. Cuando un servidor estudiaba en el seminario, muchos de los estudiantes más adelantados se negaban a asistir a los servicios de capilla porque creían que no tenían nada que aprender de sus compañeros menos instruidos. Ahora muchos de esos presuntuosos están fuera del ministerio. Es claro que Dios puede dar golpes derechos con palos chuecos. Puede hablar incluso por la boca de un burro, según nos enseña el libro de Números, capítulo 22. Alcanzó a Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, por la predicación de un hombre delgado, un zapatero, sastre o algo así, que subió al púlpito para predicar. Dice Spurgeon: es bueno que el predicador sea educado, pero este hombre era más bien ignorante. Spurgeon reconoció después que fue providencial que escuchara a tan singular predicador en una iglesia en la que no quería estar, a la que una nevada lo había llevado. Era la capilla de los metodistas primitivos. Había oído hablar mucho de esta gente y cómo cantaban tan fuerte que hacían que te doliera la cabeza. Así que sentándome, el servicio empezó, pero no llegó ningún ministro. Por fin un hombre muy delgado apareció en el púlpito, abrió la Biblia y leyó estas palabras: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Con solo poner sus ojos sobre mí, como si me conociera de todo corazón, dijo: joven, estás en problemas. Y era verdad, yo estaba en problemas. Luego dijo: nunca saldrás de ellos a menos que mires a Cristo. Y enseguida, levantando los ojos, lloró como solo un metodista primitivo podía hacer: mira, mira, mira. Y vi de inmediato el camino de la salvación. No sé si dijo algo más, pero estaba yo poseído por este único pensamiento. Spurgeon fue un pastor bautista de recia raigambre calvinista, pero en la capilla metodista de Artillery Street en Colchester existe hasta el día de hoy una placa que dice: aquí se convirtió Carlos Haddon Spurgeon. Obviamente, este no era el caso del Señor Jesús. Él estaba donde quería estar y estaba allí para hablar a su pueblo de la conversión. A la luz de los relatos del libro de los Hechos, era común en las sinagogas invitar a algún visitante distinguido a dirigir la reflexión sobre las Escrituras, como encontramos en Hechos 13:15.
Las sinagogas siguen hasta el presente un ciclo de lecturas anuales, la llamada Parashá, que se efectúa cada día de reposo. Pero la exposición del maestro fue muy singular. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo era un sermón típico de una sinagoga de ese tiempo? Era básicamente una homilía. De forma muy general, las homilías son discursos que se desarrollan para exponer o transmitir cuestiones religiosas, es decir, pláticas que disertan sobre algún texto bíblico en las que el predicador hace aplicaciones a los asuntos de la vida diaria. Pero el Señor Jesús no recordó a su auditorio las antiguas promesas dadas a Israel, ni le recordó las glorias pasadas del siglo de oro, es decir, las glorias de los días de David y de Salomón. Tampoco les habló de la gloria futura de Israel en el cumplimiento del reino. No habló sobre la dicha inefable de un futuro luminoso. Lejos de esto, les habló del presente y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta declaración fue impactante. Fue pronunciada por alguien que hablaba como quien tiene autoridad. Era un claro indicio de la llegada de una nueva era en la historia de la redención, una era profetizada y prefigurada en la antigua dispensación que empezaba a cumplirse en la nueva. En esa dispensación, que no era otra cosa que un tiempo en que la puerta a la salvación se abría para todo aquel que, sin distinción de raza o nacionalidad, se acercara a Dios con corazón sincero. Cuando el Señor Jesús dijo: hoy se ha cumplido, usó el tiempo perfecto para indicar que la salvación se hizo presente en su persona y sus efectos son mantenidos por el don del Espíritu Santo en la predicación de los profetas y de los apóstoles, como nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20. El hecho de que el tiempo de gracia es un tiempo para la proclamación debe ser claro para nosotros, pero no solo en aras de comprometernos con un testimonio activo, sino sobre todo de comprometernos con un testimonio cristocéntrico. Porque, como acertadamente dice Roberto Sáenz N., una de las mayores falencias de la Iglesia consiste en no saber qué es la obra de Dios y por lo mismo no saber cómo hacerla. Se ha llenado de estrategias utilizando las técnicas de ventas empleadas por las empresas del mundo y cree que esto es hacer la obra de Dios. Lo primero es tener claro la naturaleza y el contenido de la obra antes de emplear métodos, de lo contrario se darán palos de ciego. Pablo definía su función apostólica como quien anuncia, amonesta y enseña con toda sabiduría para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. También les dice a los corintios: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura delante de Cristo. Los santos de la congregación se ven perfectos en Cristo. Se ve a sí misma la iglesia como una virgen pura para Cristo, despojada de todos sus demás amores para ser solo de Cristo. ¿O será que estamos tratando de compartir la enseñanza de Cristo en vez de compartir a Cristo mismo? ¿Será que la obra la están haciendo unos cuantos, entre comillas, especialistas en la obra de Dios? ¿Será que estamos empleando técnicas que dan resultados en cuanto a los números, pero que a la hora de buscar fruto solo hay hojas? ¿Será que el crecimiento tiene kilómetros hacia los lados, pero tan solo 1 centímetro de profundidad? ¿Será que nuestra predicación posee tal variedad de temas que Cristo ya no es el centro de la palabra? Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando del año agradable del Señor y el texto nos dice que es un tiempo de oposición. Como hemos señalado, el año favorable al Señor no es un año color de rosa y el relato lo demuestra. Ante las palabras del maestro, el auditorio fue de la admiración a la hostilidad. Y no era para menos, pues el Señor Jesús ni siquiera intentó ser políticamente correcto. No solo no accedió al morbo de su auditorio, sino que les dijo que lo que ellos esperaban ver, lo verían otros, lo verían concretamente los gentiles, y apeló a la historia de Israel para probar su dicho. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando los cielos fueron cerrados por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías,
sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La respuesta de los oyentes fue entonces de una ira homicida. El Señor se comparó primero con Elías en los días de la sequía, de los que nos habla el primer libro de Reyes, capítulo 17 y 18, y luego se comparó con Eliseo en la curación de Naamán, según el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Pero es claro que la analogía tenía sus límites. Ni Elías fue honrado en Sarepta de Sidón, ni Eliseo fue rechazado por todo Israel, ni Nazaret representaba a todo Israel, ni Capernaum equivalía a todo el mundo gentil. Lo que estaba implícito aquí era más bien la idea de la elección. Para los nazarenos los gentiles no eran tan dignos, pero Dios los incluyó en su infinita misericordia según las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y a partir de entonces, la hostilidad hacia el Maestro y sus enseñanzas creció a la par de su popularidad. El historiador evangélico Michael Green dice al respecto: nunca ha sido fácil ganar a los judíos para la fe cristiana, y tampoco lo fue en el primer siglo, pese a que el cristianismo había crecido en la matriz del judaísmo. La primera y mayor dificultad que los misioneros debieron enfrentar fue su propio anonimato. Ellos eran nadie. Un puñado de hombres sin preparación rabínica formal estaba intentando corregir la teología y creencias, y ya no hablemos de las prácticas de calificados líderes religiosos profesionales que además se mantenían en la tradición de la instrucción oral que supuestamente se remontaba a los tiempos de Moisés. ¡Qué insolencia! No es de extrañarse que el partido del sumo sacerdote los considerara con una mezcla de asombro y desprecio como hombres del vulgo y sin letras, Hechos 4:13, pero no fue ya asunto de risa cuando estos mismos laicos ignorantes lograron atraer a un número creciente de seguidores, incluidos algunos sacerdotes, según nos dice Hechos capítulo 6, versículo 7, y comenzaron a revolver el avispero en torno a las autoridades religiosas, acusándolas de haber cometido un crimen judicial. El movimiento tenía que ser cortado en flor, y sin embargo, fue precisamente eso lo que resultó imposible. Los cristianos no eran fáciles de eliminar, de manera que los judíos tuvieron que vérselas con el mensaje que ellos predicaban. Y casi todos los puntos de este mensaje eran una afrenta para los israelitas. En primer lugar y fundamentalmente, los cristianos pretendían que Jesús era el Mesías, cumbre y culminación de las esperanzas de Israel, no importa la diversidad de expresiones que esta esperanza pudiera tener. Si Jesús realmente reclamó para sí el título de Mesías, es algo que se puede discutir, pero no hay duda de que fue ejecutado como un pretendiente mesiánico y que después de su muerte sus seguidores lo proclamaron abiertamente como el Mesías. Hechos 2, del 6 al 7, presenta el énfasis de gran parte de la predicación primitiva. En este sermón el apóstol San Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este énfasis en el carácter mesiánico de Jesús fue tan básico que en pocos años Cristo dejó de designar la función de Jesús para convertirse en su apellido. Todo esto resultaba particularmente ofensivo para los judíos. No era fácil pensar que un maestro carpintero fuera la cumbre del desarrollo de Israel. No era fácil pensar que alguien tan contemporáneo encarnara una sabiduría mayor que la de Moisés en tiempos lejanos. No era fácil creer que un rabino sin ordenación, que entraba frecuentemente en conflicto con los expositores oficiales de la Torá, pudiera ser un maestro divinamente autorizado para Israel. Pero después de su ejecución, no era solamente difícil que fuera aceptado así, sino que resultaba ridículo pensar en él como el Mesías. Hoy en día, obviamente, la oposición al mensaje del Evangelio puede presentar objeciones distintas, pero tiene su origen en aquella realidad de la que habla el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, donde dice: y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Como conclusión, hace unos momentos hablamos de la expectación que debe producirnos este tiempo de gracia. Decimos que nuestra expectación está fundada en la fe, en una fe que cree, espera y actúa pacientemente, pero sigue siendo fe en lo que Dios promete y no en lo que nosotros podemos lograr. Basado en esa fe, el Señor Jesús desafió el estatus de sus días. El clero judío sintió entonces amenazados sus intereses por este joven predicador que empezaba a apoderarse del corazón de muchos. Entonces, con la maestría de quien sabe jugar muy bien el ajedrez de la política, el sumo sacerdote en turno dijo: conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y para facilitarles la tarea, el maestro ni siquiera intentó ser políticamente correcto. Y no intentó serlo porque no era político y su discurso tampoco lo era. El Señor Jesús es en verdad un líder, término abaratado ciertamente en nuestros días, pero que describe a alguien que puede llegar o llevar a sus seguidores a arriesgar lo más caro en aras de lo que él propone. El Maestro es el guía que necesitábamos. Su misión fue establecer el reino de Dios en la tierra mientras lleva a los suyos al cielo. Por eso es llamado precursor, nombre expresivo con el que el autor del Epístola a los Hebreos cifra su ministerio de abrirnos paso hacia Dios en el capítulo 7, versículo 26 de esta carta. El Señor Jesús entró en la presencia del Padre para que todos los hombres pudiéramos llegar a salvo a Él. Antes de Cristo, Dios era, entre comillas, un extranjero distante al que muy pocos podían acercarse so riesgo de sus propias vidas. Pero gracias a lo que el Señor ha hecho, Dios es ahora amigo del mundo. Hubo un tiempo en que la gente pensaba que Dios les tenía cerrada la puerta, pero ahora sabemos que esa puerta está abierta y quiere que las personas podamos encontrarnos con Él en la presencia del Padre Celestial. Después de la pandemia, la peste negra que mató al 60% de la población de Europa, hubo dos reacciones en los sobrevivientes. Sabiendo que la vida era fugaz, unos se entregaron a la disipación y sabiendo exactamente lo mismo, otros buscaron a Dios y surgió la reforma. Para ellos, ese era un tiempo para volver a Dios. Fue el tiempo para participar en el año agradable del Señor. Es honesto reconocer que cada despertar espiritual en la historia cristiana surgió mirando a las bendiciones del pasado, y aunque al final cada una de esas experiencias cristianas desarrolló sus propios rasgos, siempre fue fruto del moverse de Dios. Hoy, con una fe activa, esperamos exactamente eso, pues como bien dijo Antonio Caso, los brazos de la cruz siguen siendo suficientemente fuertes como para que colguemos en ellos nuestro destino. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrarnos con un mensaje de esperanza. Permítenos vivir por Él, en Cristo Jesús. Amén.